En la costa central del país te acompaña Chilena FM 101.3. Bueno, ya son las 5 de la tarde con 3 minutos acá en los estudios de Chilena FM, transmitiendo acá desde San Antonio. Vamos de inmediato a actualizar la información del tiempo. 17 grados 7 décimas esta hora la temperatura acá en el puerto. Les contamos que se mantiene la nubosidad parcial, condición que por lo menos va a estar presente hasta este martes 17 de enero, que habrán entre 14 y 18 grados según la información que nos entrega como siempre la Gobernación Marítima de San Antonio. Bueno, a esta hora, como es habitual ya cada día lunes, estamos en contacto con nuestro panelista, Eduardo Artés, a quien lo tenemos, por supuesto, cada semana aquí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, ya a disposición, como siempre, los días lunes. Como siempre, estamos los lunes en contacto porque les recuerdo que con el profesor Artés siempre hacemos un repaso de lo que ha ocurrido durante esta semana acá en la zona. Bueno, y en esta materia nos vamos de inmediato entonces a lo que ha pasado esta semana. Partimos obviamente con cifras no muy favorables para el gobierno, ya que la aprobación del gobierno del presidente en particular continúa cayendo. Y la verdad es que uno en esto podría perfectamente preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta baja sostenida en el tiempo? Y me imagino que ya habría que entrar también como a analizar las razones más de fondo que están provocando este fenómeno. Así es de todo. Bueno, el presidente, y me imagino yo que debe estar preocupado, no creo que esté muy contento con las bajas, porque una baja aquí histórica, muy fuerte. Claro. Y bueno, uno podría quedarse con una serie de explicaciones que hay, que tienen también parte que ver, ¿ya? Que es falta de experiencia, dicen algunos, ¿ya? Bueno, ese es un aspecto. Otro dice que, bueno, que cambio de opinión, ahí hay bastante, un poquito más de razón, ¿ya? El tema de la delincuencia, el tema de la nueva constitución y sus posiciones, la realidad del país, que resulta que va a ser, junto con Haití, lo único que no vamos a estar crecimiento bajo el cero, o sea, vamos a decrecer, ¿ya? Es muy complicada, pero yo creo que hay causas de fondo, ¿ya? Y que dice relación con ninguna voluntad que ha tenido el gobierno desde el inicio, porque tuvo en su momento el gobierno una posibilidad de haber tomado, como se llama, la dirección o la agenda en sus manos, y no lo hizo. Todos somos conscientes que cuando un gobierno recién es electo, tiene un respaldo determinado. Estamos hablando antes de la convención, antes de todo aquello, ¿no? Entonces, distintas, ¿cómo se llama?, cambios o parte de su programa, pudo haber llevado adelante, digamos, algunas aproximaciones al menos en torno a él, y haber mantenido un poco movilizada a la gente que votó por él. Entonces, al no hacer eso, y cuando ya estamos en 11 meses, y prácticamente está sin programa, porque el programa que tiene nadie ya se acuerda de siquiera que lo que era, porque ha sido nada más que administrar la crisis que está pasando, siempre de acuerdo a los intereses de otros sectores políticos sin colocar una posición distinta, ¿ya? Esto es muy grave porque indiscutiblemente que las fuerzas autorreclamadas de izquierda que estaban con él, lo cual deja mucho de desear que a esta altura algunos se reclamen de izquierda y estar con el gobierno de Boric, pero toda esa gente, algunos bien intencionados incluso, y otros, hay que decirlo, por busca de trabajo, de ser parte del aparato administrativo del país, tener ahí una parcelita, no sé, ya, todos ellos están sin discurso, pues, quedaron descorazonados. Entonces, el punto de apoyo, que fue todo su discurso anti-Kast, porque era la derrota de Kast lo que se instalaba en definitiva, ¿no? La gente votó no tanto por Boris, sino que votó contra Kast. Y por eso salió Boris, ¿ya? Porque no quería la gente que estuviera Kast de presidente. Pero ¿qué hace enseguida, inmediatamente Boris? Concilia con la gente que sostenía la campaña y la candidatura de Kast. Y no lleva adelante ninguna de sus
reformas que podrían haber tenido alguna significación y haber mantenido a su sector movilizado. Y vemos lo que sucedió con la convención, ¿no? Que esa fue una pérdida para Boris, fue un golpe para Boris, terriblemente fuerte, y fue una pérdida que al fin y al cabo la termina pagando el país y la necesaria democratización del país desde un punto de vista de la economía, con ciertos cambios, etcétera. Todo quedó eso en nada. ¿Ya? Y hoy día tenemos, y toda la gente que se reclama con posiciones democráticas y populares, sabe que ¿cómo se llama?, nuevo proceso constitucional, que parece, perdónenme la expresión, parece proceso constituyente, no es constituyente, no es constituyente, Ya, correcto. ¿ya? Va a dar una suerte de constitución, ¿ya? Igual que la que tenemos, o quizás incluso mucho más favorable, ¿no?, a los sectores dominantes, ¿ya? Más bien va a ser la actualización de lo que hay para que el sistema siga funcionando mejor sin ningún cambio. Entonces, toda la gente que se movilizó por años pidiendo asamblea constituyente, nueva constitución, fue de frustración en frustración hasta llegar a un momento determinado que están en sus casas derrotados, ¿no? Y la derrota no ha sido como consecuencia de la acción solamente de la ultraderecha, sino que ha sido por el retroceso y la conciliación con la ultraderecha que ha tenido el gobierno actual. Entonces, ese es el elemento de fondo. Hoy día Boris no tiene apoyo ni por la izquierda, ¿ya? Y la derecha cada vez lo va apurando un poco más, cede Boris y lo vuelve a apurar. Es decir, va quedando en una soledad que no sé cuánto todavía le queda de hilo en el carrete hasta ya quedar totalmente solo. Claro, y en este sentido, Eduardo, ¿cuánto crees tú que pesó el hecho de que cuando se somete la nueva constitución al plebiscito y obviamente gana la opción del rechazo, cuánto afectó esto al gobierno? Mucho, sin lugar a duda, porque el gobierno es responsable de aquello, o los partidos participantes del gobierno. ¿Ya? Y esto que me están escuchando saben que de parte de los partidos de gobierno, todo, ¿no? Desde el PPD hasta el PC, no hicieron ningún trabajo concreto, militante, fuerte, para explicar los contenidos o los aspectos, porque no en todos los aspectos, eran favorables, digamos, del proyecto de nueva constitución, ¿ya? Y no fueron capaces de convencer a nadie. Entonces, claramente, para los sectores, digamos, de la vieja derecha, fue muy fácil, ¿no? ¿Cómo se llama? Golpear al gobierno y ganar con el rechazo. Pero el rechazo no significa que la gente esté de acuerdo con un sistema neoliberal, ¿ya? Un país sin industria, un país que tiene enajenadas sus riquezas naturales, etcétera, etcétera. No, al contrario, ya significa un hastío en la gente y que quiere cambios, de alguna manera. ¿Ya? Y ese es el problema de fondo. Pero, indiscutiblemente que el gobierno hace la lectura, y fue la derecha quien gana, y se empieza cada vez a someter más. Entonces también uno puede sacar conclusiones, puede pensar, si fuera por un problema medio conspirativo, no sé, oye, a lo mejor es con alegría como se va cediendo, hasta quedar, como digo, sin una línea de su programa. Pero si no hay ningún aspecto del programa de Boris que se haya cumplido, ni uno solo, ¿ya? Y ya llevamos 11 meses. Oh, pero en este aspecto, Eduardo, ¿tú crees que la derrota que se sufrió, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, no por parte del gobierno, pero más bien la derrota que sufrió la opción del apruebo, ¿fue un castigo también hacia el gobierno? Sí, yo creo que fue un castigo hacia el gobierno, hacia políticas incorrectas, ya que no se discutió los elementos esenciales que la gente quería, ¿no? La gente quería discutir elementos tales como el tema de la AFP, los sueldos, ¿no? La vivienda, ¿no? Temas de nacionalización, de calidad de la educación, una cantidad de elementos que eran esenciales. Y sin embargo se puso todo el acento en algunas cuestiones que a la gente no le da sin ningún sentido,
de que va desde una suerte de un ecologismo que más bien parece jardinería más que ecologismo, ¿no? Una suerte de paridad, por ejemplo, malentendida absolutamente. Te cuento un caso concreto, cómo es de malentendida, ¿ya? Discutía yo en estos días, el sábado, ¿no?, con los compañeros dirigentes sindicales y me decían que en su lugar de trabajo habían más de 150 trabajadores. Entonces hay que elegir la directiva, entonces hay que haber 3, no sé cómo es la cosa, ¿ya?, en la directiva. Y bueno, se pide paridad, porque ahora eso está incluido, ¿no es cierto? Pero resulta, de los 150 eran, por decirte, no me acuerdo la cifra exacta, pero 147 hombres, ¿no?, y 3 mujeres. Entonces tenían que ser 2 hombres en la directiva y una mujer. Pero resulta que las mujeres, las 3 que habían, eran, como se llama, cercanas a la gerencia, dado el hecho que eran la secretaría del gerente. Entonces los trabajadores, ¿cómo iban a poder votar por una de ellas? ¿Te fijas? Entonces, se entendió todo muy mal, porque aquí no es el problema que obligatoriamente, por solamente que se entienda la igualdad como un problema, por ejemplo, de cifras exactas que tienen que calzar, que la mitad sean mujeres, que la mitad sean hombres. Si pueden ser todas mujeres o todos hombres o mezclados, de acuerdo a las capacidades y a las condiciones, ¿no? Pero todo esto, incluso hasta el movimiento sindical, hoy día se ha visto afectado por este malentendida paridad que en definitiva, digamos, no ayuda ni a los trabajadores, ni a las trabajadoras, ni a nadie. Entonces, hubieron muchos elementos, ¿no?, que fueron altamente negativos y rechazados por la gente. Porque la práctica, la vida demuestra, digamos, que son elementos más que progresistas, son más bien retrógrados, que en este caso ayudan que el sindicato, ¿no?, tenga una parte importante, un tercio, en mano, por decir así, de la posición del empleador. Es muy grave, ¿ya? Sí, exacto. Bueno, les recuerdo que esta hora, a través de Chilena FM, estamos conversando con Eduardo Artés, el profesor Artés. Cada semana, los días lunes, nos juntamos a esta hora para comentar los hechos de la semana. Bueno, frente a este escenario que hoy día enfrenta el gobierno en este momento, ¿cuál sería entonces la situación política en la que se encuentra el gobierno de Gabriel Boric, y considerando que ya vamos para el año de gobierno, pasa febrero y parte el año nuevo y con una serie de conflictos y flancos abiertos prácticamente por todos lados? Bueno, no puede ser peor, ya que perdió la iniciativa en los 100 primeros días, que eran fundamentales. Siempre los gobiernos electos, los primeros 100 días son para marcar el sello que va a tener, y aquí el sello que colocó fue simplemente de voltereta tras voltereta, ¿no? No puede ser peor porque las agencias internacionales económicas plantean de que Chile y Haití son los únicos países de América, de las Américas, o sea, de todo el continente americano, que no van a tener crecimiento, que ni siquiera van a quedar en cero, sino que van a quedar bajo cero. Eso es gravísimo, ¿no? Porque está anunciando una quiebra de muchas empresas, cesantía, alza al por mayor, eso unido a una crisis general que está en el sistema de salud, ya en el sistema de pensiones, es unido a que la AFP empiezan a alzar la voz igual que las ISAPRES, sabiendo que ya estando puesta en marcha de lo que es la regla del TPP-11, ya les va a permitir llevar al Estado chileno a juicios internacionales, porque son empresas que están en manos de compañías transnacionales, y claro, y que al Estado le pueden sacar una tremenda tajada. Es decir, es increíble como en estos días los dueños de la AFP han sacado unas declaraciones realmente tendenciosas, fuertes, ¿ya?, de confrontación. Entonces, todo lo que ha sucedido, ¿no?, nos deja en las peores condiciones para entender la vida del gobierno. El gobierno, yo creo que el próximo año va a ser, si este ha sido un mal año, ¿no?,
perdón, si el año 2022 fue un mal año, el Claro. 2023 es el agotamiento absoluto. Y después ya no le queda nada, apenas administrar un poco, si es que la derecha le quiere seguir dando un poco de oxígeno, o de caso contrario, vía acusación constitucional, puede, en un momento determinado, con el apoyo de algunos descontentos que pueden ser parte del PPD o de otras fuerzas, ¿no? Ir hacia una acusación constitucional, lo cual significaría simplemente sacar a Boris del gobierno, ¿no? Y que terminemos a última instancia con un gobierno ya Provisorio. provisorio para administrar, digamos, de ahí a la próxima elección. Claro. Y eso es muy probable, Ujú. porque esto va a estar unido también a movilizaciones. Yo no tengo ningún año que este año, a partir de marzo sobre todo, van a haber movilizaciones de trabajadores, estudiantiles, de usuarios de la salud, de la vivienda, etcétera. Los pueblos originarios va a tomar un ritmo eso determinado muy fuerte. Entonces tiene que enfrentar una cantidad de cosas que ya no está en condiciones de poder sortear. Pero ahí cuando hablas de movilizaciones de los trabajadores, de los pueblos originarios, de muchos sectores que están descontentos con el gobierno, ¿no es un poco hacer el juego a la derecha también cuando se plantea con una serie de movilizaciones a contar de marzo? No, yo creo que hacerle un juego a la derecha es no llevar adelante ni siquiera las reformas que prometió. Ya. Eso es un juego a la derecha, ceder frente a la derecha, dar la voltereta cada vez que la derecha exige. Eso es, si quien gobierna hoy día para la derecha es Boric. Entonces no le puede ahora decirle a los trabajadores, a los estudiantes, a los pueblos originarios, etcétera, que sus movilizaciones sería hacer el juego a la derecha. Eso ya Claro. sería una barbaridad, ¿no? Lo concreto es quien ha gobernado con la derecha es Boric, y quien gobierna con la derecha, como decía Radomiro Tomis, es la derecha la que gana. Bueno, esa es una frase que siempre se ha recordado mucho últimamente a raíz de lo que hemos comentado. Vamos a analizar un poco ya en los últimos minutos de este espacio, Eduardo, lo que ocurre también en la región, me refiero a la región internacional de América Latina, donde también los países enfrentan sus propias realidades y conflictos. Bueno, ¿qué es lo último que hemos visto en Perú? Sabemos que la situación ya está bastante complicada para la presidenta, con una movilización y con un estado de excepción también que hoy día rige sobre la nación ahí en el norte. Y bueno, analicemos un poco qué está pasando también en América Latina, Eduardo. Sí, yo creo que América Latina está hoy día en una ebullición muy fuerte, es un volcán que está planteado básicamente en dos líneas. Una es en las luchas que están dando algunos sectores patriotas de carácter, que exigen cambios sociales, ¿no? Que exigen, digamos, autonomía, en fin, ¿ya? Y, y tenemos enseguida a los sectores oligárquicos ligados a Estados Unidos que están actuando en forma absolutamente abierta y desfachatada, ¿no? Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil. Fue espectacular lo que allí sucedió, ¿no? Las últimas informaciones ya filtrado todo, ha quedado claro, por ejemplo, que la policía, el ejército brasileño, no impidió la llegada, digamos, de esos más de 4.000 manifestantes partidarios del Bolsonaro, le abrieron hasta las puertas, y no hay ni siquiera una puerta dañada afuera, que son puertas de vidrio, ¿ya? Incluso, cuando fue recuperada toda esa zona, las fuerzas policiales y militares ni siquiera quedó un manifestante con un rajuño. Es que eso habla de una cuestión muy, muy seria. Imagínense ustedes si eso hubiese sido tomado por sectores de izquierda. ¿Cómo habrían entrado las fuerzas policiales y militares? Deteniendo, habrían habido inclusive fallecidos, muertos, bombas lacrimógenas, gente herida, habría quedado un desastre. Y sin embargo, a no ser que ya en este momento, cosa que dudo, ¿no? La policía brasileña es un as para poder respetar los derechos humanos y no crear ni siquiera una fractura o un esguince a uno de los tantos manifestantes que está desalado, ¿no? Entonces ahí estamos frente a una situación compleja. Lo mismo vemos en Perú. En Perú, en los sectores oligárquicos se aprovecharon, dieron un golpe de Estado, colocaron a alguien que no es electo como presidenta, ¿no? Y el pueblo entero ha salido a la calle desde lo que es Ayacucho, desde lo que es
qué sé yo, todo el sur del Perú, y ahora viene por el norte y ya están llegando a Lima, ¿no? Y tenemos más de 50 muertos, ¿no? Y eso está en ebullición, ¿no? Ahí hay un problema muy fuerte. Ahora lo que tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz, en Bolivia, por ejemplo, ayer yo me comuniqué con la eh, Boliviana TV o Bolivia TV, que es el canal estatal, donde daban cuenta que no podían transmitir desde lo que es Santa Cruz, ¿ya? La señal de allí no puede porque han sido incendiadas y amenazados de muerte los periodistas, un desastre, ha sido en la cantidad de reparticiones públicas, sus locales han sido quemados, ¿no? En fin, hay algo que está moviendo todo esto en América Latina, ¿no? Y que va llevando a las cosas de las definiciones. Y no es menor entonces que aparezca, por ejemplo, Nicolás Maduro, ¿no? Y diga que hay que formar un gran frente con los hermanos mayores que llama él, que es Putin y Xi Jinping, ¿ya? Y llama a los distintos países, algunos como Nicaragua, Cuba, en fin, ¿ya? Claro, dice a los países con gobiernos de izquierda, claro, no nombra a Chile, está claro que en el contexto internacional el gobierno de Boris no es un gobierno que podría ser una plataforma distinta a Estados Unidos, sino que es totalmente pro Estados Unidos. Bueno, y esto también nos habla de que el conflicto que se está dando en América Latina también es expresión ya de la realidad mundial, ¿no? Y del calentamiento que está teniendo la situación internacional, ¿ya? Que no solamente se expresa lo que pasa en Ucrania, lo que está pasando en el Kosovo, lo que está pasando en Yemen, lo que pasa en Palestina, etcétera. No, ¿ah? Sino que es incluso va abarcando desde Asia, inclusive aquí, América Latina. Nuestra América Latina ya es una zona en disputa, ¿no? Que va a traer grandes problemas a la vida de nuestros pueblos. Entonces, yo me imagino, ¿no es cierto?, que con un gobierno pro-norteamericano, justamente que es la potencia que hoy día nos quiere entender de que debe avanzarse hacia un mundo multipolar, no quiere perder la hegemonía con un gobierno pro-norteamericano que tenemos en Chile, ¿ya? Lo cual es extraño porque ahí está hasta la dirección del PC comprometido con ser pro-yanqui, lo cual es muy extraño, ¿ya? Bueno, vamos a ser víctimas justamente de estas contradicciones. Estados Unidos hoy día requiere gobiernos dóciles absolutamente a su política para enfrentar acá en la zona a la presencia de China y de Rusia, inclusive de Irán. Bien, pues Eduardo, te agradecemos como siempre los comentarios, las opiniones sobre lo que pasa en Chile y en América Latina también, que siempre están generando noticias. Este día, lunes 16 de enero de este año 2023, que les recuerdo que siempre está Eduardo Ortiz con nosotros, en vivo e indirecto, como siempre, ya hace mucho tiempo lo hacemos acá en la tarde Chile en Eduardo. Que esté muy bien, un abrazo y ya estamos en contacto la semana que viene. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Así hemos conversado con Eduardo Ortiz acá en la tarde chilena. Faltan